Primero, ¿qué son los pueblos indígenas? No todos son pueblos indígenas, son aquellos que se identifican, ¿no? Que conservan sus costumbres, que tienen un territorio, como lo mencionaste, ¿no? Y que tienen, que se autoidentifican, ¿no? ¿Se acuerdan? En el último censo había una pregunta sobre la autoidentificación, ¿no? Porque todos somos descendientes, ¿no? Pero ahí lo principal es que tienes que autoidentificarte, porque hay personas que no se identifican como pueblos indígenas, entonces no serían pueblos indígenas, porque esa es una conexión principal, ¿no? Entonces, ¿y qué debemos saber por el manejo forestal comunitario? ¿No? Entonces, sería todo este conjunto de actividades, pero relacionadas a este colectivo. Lo que ustedes han visto de los títulos habilitantes para el acceso de titulares de predios, ellos también tienen este acceso, pero de manera colectiva, o sea, como comunidad nativa o como comunidad campesina, ¿no? Entonces, no es el comunero, sino es la comunidad la que asiste a un aprovechamiento forestal o de fauna silvestre. Entonces, con estos dos conceptos, pasamos al siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo involucra ya la legislación forestal a los pueblos indígenas? ¿Por qué habría que hacerle una diferencia especial a los pueblos indígenas diferente a los otros actores, ¿no? Como los titulares de predio privado, como las concesiones forestales? ¿Por qué? Porque ellos tienen este derecho colectivo, se han identificado como poblaciones vulnerables y tienen algunas características y particularidades que los ponen en un estado de vulnerabilidad. Al estar en ese estado de vulnerabilidad, el Estado tiene que dar ciertas condiciones o garantías para que ellos puedan acceder de manera, se podría decir, privilegiada al acceso de los recursos en el territorio donde ellos se encuentran, ¿ya? Su acceso es dentro de su territorio, ¿no? Por eso que la ley forestal, que pasó por un proceso de consulta, y el reglamento, que también pasó por un proceso de consulta, consideran a este actor relevante ya como una característica especial y se aprueba el reglamento para la gestión forestal y de fauna silvestre, ¿no? Entonces, que fue publicado el 30 de septiembre de 2015 y vigente el 1 de octubre. Entiendo que también les han explicado que la ley entró en vigencia cuando se aprobaron los reglamentos, ¿no? Porque normalmente entran en vigencia al día siguiente, pero este estuvo supeditado a la aprobación del reglamento. Siguiente, por favor. Y la ley, donde específicamente señala esta exclusividad de acceso a los pueblos indígenas. La ley señala en 3 artículos, uno, el tema de la exclusividad, ¿no? Es la exclusividad al acceso al aprovechamiento. ¿Y cómo se garantiza esa exclusividad? ¿Cómo el Estado otorga el acceso? Ustedes que han estado viendo el tema de acceso con los otros actores, es a través del título habilitante. ¿Y este título habilitante cómo se llama en las comunidades? Permisos. Muy bien, me están atendiendo muy bien entonces. ¿Y qué otra característica principal les dice la ley a las comunidades? Que ellos son responsables del monitoreo y vigilancia, ¿no? Les dan esta potestad para que ellos puedan monitorear y vigilar. ¿Dónde? ¿Fuera de su territorio? No, dentro de su territorio, ¿no? Porque como es dentro del territorio, ellos tienen una potestad jurisdiccional dentro de su territorio. Con esto que nos marca la ley y otras disposiciones que son concordantes también, vamos a ver ya el reglamento, ¿no? Que ya regula cuáles son las características de este acceso, ¿no? A través de permisos, cómo se hace su ordenamiento forestal, cómo ellos participan en la institucionalidad en este caso, de la misma gestión, ¿no? De la misma gestión forestal, como ustedes habrán recibido alguna información que ellos están participando ya en el Consejo Directivo del CERFOR, en la CONAFOR, ¿no? Entonces tienen varios niveles de participación. Entonces, este reglamento es un reglamento grande, ¿no? Que tiene 148 artículos y que regula todo el tema del acceso
tanto a forestal, a fauna y entre otros servicios que se podrían ellos acceder, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, ¿pero quiénes son los actores involucrados aquí? ¿Los titulares de predios privados? No. Entonces, serían las comunidades nativas y comunidades campesinas, ¿ya? Para ellos es esta norma, ¿no? Que está dirigida para ellos específicamente, ¿no? Entonces, tenemos comunidades campesinas en la zona sierra y comunidades nativas en la zona selva, ¿no? Aunque algunos también han sido reconocidos en la selva como comunidades campesinas, ¿no? Por un tema ya administrativo o de territorio, ¿no? Pero son las comunidades a quienes estaría dirigido las disposiciones contenidas en el reglamento de comunidades, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué derechos garantiza la legislación forestal a estas comunidades? ¿No? O sea, el Estado peruano debe garantizar todos los derechos, pero el reglamento en especial enfatiza en el derecho a la consulta, ¿no? Porque hay en el tema ya se me fue la palabra, pero lo recordaré. Hay se tiene que participar cuando hay una afectación del derecho, se tiene que realizar un derecho a la consulta. De acuerdo al convenio 169, también tenemos una ley y un reglamento de carácter nacional que te dice cuál es el procedimiento para acceder, para realizar este proceso. Pero ¿cuándo se consulta? Cuando se afectan derechos fundamentales, antes de que se implemente la medida, ¿no? ¿Qué más? Pero la afectación de los derechos según nuestra legislación normativa, son aquellas que son afectación directa, ¿no? Aquella que también no solamente es la afectación, sino también es el cambio en el ejercicio, ¿no? Porque si, por ejemplo, ¿por qué el reglamento pasó por un proceso de consulta? ¿Por qué creen que pasó por un proceso de consulta el reglamento, si ya la ley ya había pasado por un proceso de consulta? ¿Por qué creen ustedes? Porque no es que había una afectación del derecho, sino que cuando se aprobó el reglamento, había una afectación del ejercicio, porque le estabas cambiando algunas condiciones o algunos requisitos para acceder, ¿no? Recuerden que el derecho a la consulta se da por la afectación al derecho o la afectación al ejercicio, al modo como accedes, ¿no? Entonces, teniendo este tema del derecho a consulta, pasamos al derecho de la participación. Entonces, las comunidades tienen este derecho a participar en la gestión, en el aprovechamiento, ¿no? del acceso al recurso y principalmente al acceso a los recursos naturales, ¿no? En este caso, los recursos forestales y de fauna silvestre. Y es una responsabilidad del Estado garantizar estos derechos, ¿no? Del Estado, hablando en este caso en el tema forestal, tanto de todas las instituciones vinculadas en la gestión, ¿no? Como Serfor, Sinfor y otras instituciones. Entonces, este es el marco de los derechos colectivos que se garantizan a través de la legislación forestal y de fauna silvestre, o se enfatizan, ¿no? Siguiente, por favor. Pero ¿cómo las comunidades cautelan estos derechos? ¿Cuál es la forma que ellos ven para que protejan sus derechos frente a terceros? Recuerden que las comunidades es un colectivo. ¿Cómo se manejan los colectivos? A través de sus dirigentes, pero ¿dónde materializan todas sus decisiones? En las actas de asamblea. Muy bien, ¿no? Porque ahí es donde ellos, a través de sus asambleas comunales, materializan la opinión, la posición de la comunidad sobre cualquier tema de acceso o cualquier tema de afectación, ¿no? Entonces, ese es un mecanismo
interno, o sea, la comunidad se protege de esa manera a través de sus estatutos, a través de sus asambleas, ¿no? Porque no todo lo que no esté en un acuerdo no es válido. Todo en el tema de los derechos de acceso forestal, si no hay un acuerdo de asamblea que respalde, no se puede garantizar el acceso, porque recuerden que el acceso no es a un miembro de la comunidad, el acceso es a la comunidad, al colectivo, al grupo, ¿no? Entonces, ¿y cuál es un mecanismo externo para garantizar sus derechos? El mecanismo externo es el ejercicio del derecho de participación y el ejercicio del derecho a la consulta, ¿no? Sí, sí está bien. Bueno, hasta aquí ya vimos un poco el panorama de sus derechos de manera general, ¿no? Entonces, pero ahora, ¿cómo participan las comunidades en la gestión forestal? Entonces, ustedes, me imagino que esta lámina les han presentado también al inicio porque tiene que ver con el tema de la gestión, pero si no, igual es como un recordatorio o como para poder complementar, ¿no? Entonces, ¿cómo participan las comunidades? Participan primeramente en el consejo directivo, o sea, directamente en la gestión. Ellos tienen ahí sus representantes, que cuando hay que tomar decisiones tienen derecho a voz y derecho a voto, ¿no? ¿Y cuántos participan? 4 representantes. De los 4 representantes, 1 es de costa, 1 es de sierra y 2 son de selva, ¿no? ¿Dónde más participan las comunidades? Participan en la CONAFOR, nombrando a especialistas, ¿no?, para que participen en este consejo consultivo del CERFOR, ¿no? ¿Dónde más participan las comunidades? Participan a través de sus unidades técnicas de manejo forestal comunitario, ya a un nivel más, ya en el mismo aprovechamiento de los recursos, ¿no? Entonces, pero como ustedes ven, ellos están involucrados desde el alto nivel hasta el nivel del aprovechamiento, ¿no? O sea, hay una garantía de su participación en la gestión forestal. Siguiente, por favor. Entonces, en estas unidades que les señalaba, de las unidades técnicas de manejo, ¿cuál es su finalidad? Que es ya para el acceso mismo, es brindarles atención, ¿no? Es conocido que cuando uno va a provincias no hay una atención adecuada, ¿no? No es inmediata la atención, tanto en hospitales, en todas las instituciones del Estado. Entonces, lo que ha querido la legislación es involucrar a las mismas comunidades y ellos mismos, con sus profesionales más capacitados, participen de estas unidades técnicas y puedan brindar asistencia técnica a sus propios miembros de comunidad, ¿no? Es una forma de ser más cercanos a la población y que también hay una forma de que se comprenda un poco la necesidad que ellos tienen para poder acceder al recurso, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, después de haber visto un tema de derechos, un tema de manejo colectivo, entonces, ¿dónde se produce el aprovechamiento? Se produce en el territorio comunal, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo claro, porque a veces hasta se entiende que podría ser fuera del territorio, no, es solo dentro del territorio. Y este reglamento, sus condiciones están dadas para el manejo y aprovechamiento de los recursos forestales y de fauna silvestre dentro del territorio comunal. Por eso dice en comunidades nativas y en comunidades campesinas. No se aplica fuera y no se aplica tampoco para terceros, salvo algunas disposiciones de infracción, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, este acceso al bosque, ¿no?, se da a través de una cesión en uso, ¿no? Siempre las comunidades dicen, pero ¿por qué me dan en cesión en uso? ¿Y por qué no me dan la titularidad de la tierra? ¿Alguien de ustedes tiene alguna referencia de eso? A ver. La propiedad no alcanza los recursos naturales, ya que los recursos renovables son patrimonio de la nación. Claro, porque quien administra los recursos es el Estado,
¿no? Y los da a través de concesiones, cesiones para el aprovechamiento. Pero quien tiene el dominio eminencial es el Estado, ¿no? Entonces eso también hay que tenerlo claro en el tema de cuando hablamos de bosques en tierras, es porque se otorga la cesión, el aprovechamiento, ¿no? Una modalidad que es una modalidad de la propiedad, ¿no? Recuerden que la propiedad es posesión, uso, disfrute. Entonces yo te doy en uso para que puedas aprovechar, ¿no? Entonces, ¿pero qué características tiene esta cesión en uso? Sus características son que es exclusivo, o sea, como les señalaba, como es dentro del territorio comunal, ¿quiénes pueden aprovechar? Las comunidades. No puede aprovechar un tercero, por eso es que es exclusivo. Indefinido, porque no tiene un límite, no pueden aprovechar, se acaba el permiso, siguen aprovechando, pueden pedir otro permiso, ¿no? No es transferible, ¿no? Busca asegurar los usos tradicionales, ¿no? Y se otorgan en las tierras de producción y protección comprendidas en la comunidad, no en cualquier tipo de tierra, ¿cierto? Entonces, esta es la característica principal, cómo se otorga en bosques de comunidades el acceso tanto al aprovechamiento forestal como al aprovechamiento de fauna silvestre. Siguiente, por favor. Entonces, este carácter exclusivo, ¿cómo ha sido recogido en el reglamento de comunidades nativas? Ha sido recogido en los artículos, en la ley, en el artículo 65 y 66, primero, respetando la posesión ancestral. Se habla mucho de la diferencia de tierra y territorio. ¿Alguien sabe más o menos alguno de estos conceptos? ¿Qué entendemos por tierra y qué entendemos por territorio? ¿Sí? Claro, no es un área definida, ¿no? Entonces, eso también es un concepto que se viene, nosotros en nuestra legislación lo que hablamos es de tierra, porque regulamos el acceso a ese espacio o área geográfica. Pero el concepto, ¿no?, que se maneja desde la cosmovisión indígena del territorio es todo aquel espacio donde ellos han podido transitar y realizan pues sus actos espirituales, ¿no? Entonces, y ese concepto es más amplio, y ese es el concepto que no es lo mismo que tierra, ¿no? Y por eso es que nuestra legislación toma el concepto de tierra, porque necesitamos definir un ámbito de intervención, ¿no? Que no es que sea diferente a territorio, pues parte, pero nosotros el concepto que utilizamos es el de tierras, ¿ya? Siguiente, ¿qué más ha hecho la legislación para garantizar este derecho exclusivo de los pueblos indígenas? Hay poblaciones indígenas que no están tituladas, que están ahí, ¿no? Como también población en general, que están ahí, pero no tienen título de propiedad, ¿no? En el caso de las comunidades, ¿qué ha hecho la legislación? Ha reservado esa área y lo ha denominado como unidades transitorias, ¿no? Entonces, eso en el ordenamiento, ¿no? Como una pequeña reserva de área para que cuando se titulen, esa área ya pase al ordenamiento como tierras de comunidades, ¿no? Pero mientras tanto, mientras tú estás ocupando, lo voy a denominar unidades transitorias. Ahora, cuando las comunidades quieren, no sé, pues disponer de algún animal, ¿no?, silvestre, o el aprovechamiento de algún recurso, siempre que sea para fines de autoconsumo o doméstico, ¿requieren o no requieren permiso? No requieren permiso. Claro, ahí se hacen a través, en el caso de permisos, en el caso de acceso forestal, a través de declaraciones juradas del jefe, ¿no? Pero entonces, si ustedes ven, la legislación les garantiza el tema de la sostenibilidad, ¿no? Porque les da el espacio del territorio, el tema del acceso para el consumo, autoconsumo, ¿no? ¿Y cuándo ya no es autoconsumo? ¿Cuál sería la diferencia principal? ¿Cuándo no sería un autoconsumo? A ver,
aquí y allá. A ver. Muy bien. Claro, por eso, si quieres realizarlo para fines comerciales, la legislación ya te da otro mecanismo, ¿cierto? Que ya vamos a ver más adelante. Entonces, está muy bien en los conceptos. Siguiente, por favor. Entonces, los permisos, ¿no? El aprovechamiento, no el uso, no el consumo, sí, es igual a uso comercial, ¿no? La comunidad solicita un permiso en las tierras bajo cesión en uso, ¿no? Esto se regula en la acta de asamblea comunal. ¿Y qué se debe acreditar en el acta? ¿Qué condiciones se debe acreditar? Si es un grupo, recuerden que un grupo tiene una representatividad, ¿cierto? Entonces, el jefe comunal o presidente de la comunidad debe estar debidamente acreditado, claro, ¿no? O sea, debe estar debidamente acreditado para saber quién representa a este grupo, a este colectivo de pueblos indígenas. Tiene que haber también, nos dice la legislación, una zonificación. ¿Qué quiere decir? Delimitar el área para hacer el aprovechamiento. Eso también debe estar en la acta de asamblea. Y el otro, condición principal que te pone la norma, que te tiene que establecer cuáles son las condiciones para el otorgamiento del permiso, ¿no? O sea, dependiendo de la intensidad. Ahorita vamos a ver cuáles son los niveles, aunque creo que ya los han visto. Los niveles se aplican también para comunidades nativas y comunidades campesinas en el tema de acceso, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, viendo todo esto que las comunidades, ¿no?, tienen un territorio, hay ciertos mecanismos que ellos tienen que implementar en sus actas de asamblea para poder garantizar el acceso. Cuando hacen ese aprovechamiento, a ese aprovechamiento se le llama manejo forestal comunitario, ¿no? ¿Por qué? Porque lo hacen en comunidad, ¿no? Entonces, es parte de la gestión, ¿no? Promueve el aprovechamiento integral de los recursos, ¿no? La novedad de la legislación es que antes era el aprovechamiento del recurso. Ahora, si tú quieres aprovechar el recurso y otras cosas más, puedes hacer un aprovechamiento integral. ¿Y dónde lo tienes que poner? En tu plan de manejo, ¿no? En tu plan de manejo ahora puedes hacer un aprovechamiento integral, en este caso también aplicable para las comunidades nativas y comunidades campesinas. Ahora, cuando ellos hacen su ordenamiento interno, tienen que delimitar sus áreas, ¿no? ¿Cuál es el área de producción forestal? ¿Cuál es el área de protección? ¿No? Esa área que no van a tocar y van a conservar para garantizar su sostenibilidad, ¿no? ¿Cuál es el área de fauna para hacer su aprovechamiento? Entonces, este ordenamiento es lo que ellos tienen que también delimitar en sus actas de asamblea, ¿no? Para que garantice, cuando haya otra gestión en la misma comunidad, se respete ese acuerdo que han realizado en su oportunidad, ¿no? Y que también esta acta de asamblea, recuerden que se presenta a la autoridad para el acceso a los recursos naturales. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo accedemos? Hay diferentes formas de acceso. Como ustedes ya han visto, el tema de el autoconsumo, ¿no? La subsistencia y uso doméstico. Lo otro es para fines comerciales, ¿no? Uno es sin fines comerciales y el otro es con fines comerciales. Pero también las comunidades pueden acceder al aprovechamiento de sus plantaciones en comunidades, ¿no? Entonces, ellos tienen estas formas para acceder a los recursos forestales. Cada forma de acceso tiene una diferencia. En el primero, por ejemplo, en el autoconsumo, no vas a requerir, se regula por las actas de asamblea y los reglamentos internos. Aquí, en los fines comerciales, requieres del acuerdo comunal, o sea, tiene que haber un acuerdo que te habilite el aprovechamiento a los recursos, ¿no? Entre otras condiciones. Siguiente, por favor. Entonces, hasta aquí hemos visto un poco el mecanismo de cómo vamos a acceder, ¿no? Pero ¿cuál es ese instrumento de gestión?
que te va a habilitar el acceso. Los planes de manejo, es el instrumento de gestión, en este caso, forestal, ¿no? Y esos son los niveles, que sí me imagino si los han visto, ¿no? Entonces, que es igual, es aplicable a la comunidad, pero cuando se salen con los lineamientos para acceso a las comunidades, hay ciertas particularidades por el estado de estas poblaciones, su estado vulnerable, y porque ellos tienen su derecho colectivo, de una forma de cómo garantizar este derecho, ¿no? Entonces, el DEMA, que ya, a ver, ¿quién sabe qué significa DEMA? Muy bien. Entonces, el DEMA es solo para pequeñas operaciones, ¿cierto? De baja escala, baja intensidad, ¿no? El plan de manejo intermedio ya es para un manejo más intermedio, como se señala, medianas intensidades, y el nivel alto para grandes intensidades. Cuando yo les hablaba, les decía que hay comunidades que no tienen título de propiedad. ¿Qué pasa con esas comunidades? ¿Cuál de los 3 niveles les serían aplicables? A ver, ¿cuáles creen? Porque eso sí creo que no les han podido explicar porque es parte de esta capacitación, pero a ver, ¿cuáles creen ustedes que deberían aplicarse a esas comunidades que no tienen título de propiedad? Ya, puede ser, a ver, otra. Dependiendo del uso, si es comercial o residencial, de los recursos. Ya, a ver. Dependiendo de los usos, de los recursos forestales y demás. ¿Cómo ha definido la legislación? Porque es un poco, ¿no? ¿Cómo no lo ha definido por área ni lo ha definido un poco por la intensidad, pero no le puedo otorgar hasta acá porque no sabemos cuál es el límite del área, tampoco hasta acá. Entonces, lo que ha hecho la norma los ha condicionado a que solo puede hacer hasta el nivel al DEMA, al más bajo, ¿no? Por la intensidad del aprovechamiento, porque no se tiene todavía la certeza de cuál es el área a aprovechar, ¿no? Entonces, lo que se ha hecho es garantizar ese acceso a estas poblaciones que no tienen título de propiedad, pero están en posesión, o sea, están ahí, ¿no? Están con esa condición de posesión, se les permite el acceso a través del DEMA, ¿no? Entonces, eso es algo que habría que recordar. Por el caso de que el título de propiedad ya está en trámite, ya tenemos referencia de qué área estamos hablando, qué tipo de Ese es un buen alcance y eso es una condición que te pide para acceder aquí, que esté en trámite, porque ¿cómo sé yo qué es el área que estás pidiendo? ¿No? Entonces, para la condición primera es que debes estar en trámite. Segundo, uno de los requisitos que se está pidiendo ahí es que yo como Estado no solamente voy a tener como referencia lo que tú me presentas, le voy a preguntar a la autoridad que se encarga de titulación cómo va el estado de tu trámite y cuál es el área que ya se está pretendiendo delimitar para poder otorgarte este permiso forestal. O sea, esa es la condición. Lo que tú acabas de señalar es la condición para poder acceder a través del DEMA. Bueno, ese es un tema de titulación. Lo que te dicen cuando es un tema de titulación tienes que acreditar la posesión, ¿no? O sea, alguna documentación que te haga ver como que tú has actuado como propietario del área, ¿no? Entonces, en el caso de comunidades hay un procedimiento especial. Se va, en este caso, a la dirección agraria va, demarca el área, pide la colindancia con los vecinos, pide un acta de colindancia, ¿no? Es todo un procedimiento que se sigue de manera especial para el tema de comunidades, ¿no? Que es diferente de la titulación
de personas, ciudadanos o de predios privados, porque en predios privados que te piden a ver los pagos, ¿no?, de los impuestos, no toda aquella documentación que te acredite que tú has actuado como propietario. En el caso de las comunidades no es así, sino hay un procedimiento ya establecido, en este caso por el Ministerio de Agricultura, donde hay un tema de delimitación, hasta el tema del, se ve el tipo de tierra, ¿no?, para poder definir el área también hasta de aprovechamiento, ¿no? Es todo un proceso especial, pero sí lo que hace la autoridad es ir in situ, en campo, y verificar si están ahí las comunidades, ven el tipo de población, cuánta población, ¿no?, para un poco de ver qué área podrían entregarles, ¿no? Entonces, pero es un procedimiento que no va dentro de estos procedimientos. Recuerden que nosotros lo que vamos a ver es el acceso al recurso, no el tema de titulación. El tema de titulación es de otra autoridad y lo que nosotros solo garantizamos es el acceso al recurso. Si bien te pedimos esta constancia de trámite, es para que nosotros como institución sepamos cuál es el área pues que estás pretendiendo solicitar para el aprovechamiento, ¿ya? Siguiente, por favor. Entonces, el plan de manejo no solamente es para forestal, también es para fauna y para otras actividades que te puede brindar, en este caso, el ecosistema que se encuentra dentro del territorio comunal, ¿no? Entonces, se pueden realizar diferentes actividades. Recuerden que hay un aprovechamiento integral, ¿no?, que te permite realizarse a través de los planes de manejo forestal. Siguiente, por favor. Pero todo acceso, ¿no?, todo acceso a recurso significa un pago al Estado por acceder, ¿no?, a ese recurso. Entonces, y ese pago se da pues a través de cuando tú solicitas el permiso, ¿no? Cuando ya te otorgan el permiso, realizaste tu pago, tienes el permiso, ¿no? Se entiende que cuando uno solicita algo, asume derechos y obligaciones, ¿no? Eso está en el título habilitante, ¿cierto? Pero el Estado, si no cumples con esas obligaciones, ¿qué puede hacer? Aparte de sancionarte, te puede inhabilitar, o sea, quitarte el título, ¿no? Y como una forma de extinguir ese título, de decir que ya tú no tienes ese derecho, es a través de, puede ser a través de una renuncia, una resolución, una revocación, una rescisión, una nulidad o una caducidad, ¿no? Entonces, eso también me imagino que sí les han explicado en las clases anteriores. Siguiente, por favor. Ahora bien, como les decía, el tema de la gestión forestal también se le aplica a las comunidades y ellos también pueden tener regentes, ¿no? Regentes que brinden esta asistencia técnica, ¿no?, para el aprovechamiento sostenible. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad del regente? ¿Cómo? Presentar planes de manejo. ¿Qué más? Hacer seguimiento. ¿Qué más? ¿Quién levantó la mano? Eso mismo. ¿Qué más? Es responsable de la implementación, ¿no? O sea, anteriormente habían consultores forestales y ahora hay regentes. Antes el consultor se encargaba de firmar el plan de manejo, ¿cierto? Y que ahora el regente, aparte de firmar ese plan de manejo, lo tiene que implementar, ¿no? Entonces, se ha dado ha sido un poco más garantista la norma para garantizar el aprovechamiento sostenible y la asistencia técnica, ¿no? Entonces, el regente forestal ahí funge como un aliado del Estado, ¿no? O sea, que se vea que se está cumpliendo bien con todas las obligaciones que se han asumido, ¿no? Entonces, y las comunidades no son ajenas a eso. Las comunidades, para su aprovechamiento, deben de tener un regente forestal. Claro, es un responsable. ¿Y en todas las categorías necesitamos regentes?
En el DEMA no, ¿cierto? Porque el DEMA es un nivel más bajo, se entiende que tiene que ser más flexible, más sencillo para garantizar el acceso a estas poblaciones, ¿no?, que están en un proceso todavía de titulación, y también para las tituladas, pero que no cuentan con los recursos como para contratar un regente, ¿no? Entonces, se les da este tipo de modalidad. La regencia también tiene causales, pues, de cancelación, hay una sanción, ¿no? Y también el regente, ¿recuerdan cuál es el mecanismo, cómo se protege la comunidad de manera interna? Se protege a través de las asambleas comunales. El regente también debe estar autorizado en una asamblea comunal, ¿no? Entonces, porque esa es su forma de las comunidades de proteger su derecho, ¿no? Entonces, de que estar enteradas de manera colectiva que se ha contratado a esta persona para brindar esta asistencia técnica, ¿no? Siguiente. En fauna silvestre, anteriormente creo que han tenido la clase de fauna, ¿no? Y esto lo voy a tocar de manera referencial. También las comunidades tienen acceso, ¿no? Pueden hacer el aprovechamiento en áreas de manejo y para casas de subsistencia, ¿no? Siguiente, por favor. Igualmente se rigen a unos requisitos, ¿no? Tienen que presentar copia del título de propiedad, copia del acta de asamblea y el plan de manejo de fauna silvestre, ¿no? Se permite el comercio de carne de monte, se permite la caza deportiva, ¿no? Pero en especies amenazadas y con condición vulnerable hay que tener la opinión previa del CERFOR, ¿no? Hay ciertas características donde te piden ya un tema de opinión de la entidad, en este caso competente en especies amenazadas y vulnerables, que sería el CERFOR. Sí. ¿En la DEMA se requiere especialistas? No. ¿Especialistas para qué caso? Mire, los especialistas, hay otros tipos de acceso, pero también los podrías contratar, tampoco no te limita. No, pero no es obligatorio. O sea, la condición es que no es obligatorio, en el caso de DEMA, contratar a un especialista, a un regente. O sea, no es que cuando tú presentes te vayan a decir, no, pero no has contratado, no tienes asistencia técnica, entonces te rechazo. O sea, no podrían rechazarlo porque no hay obligatoriedad. Entonces, lo que no manda la ley no puede, entonces, en este caso, obligarse, ¿cierto? Siguiente, por favor. Esto también me imagino que lo han visto, ¿no? Que es, también las comunidades pueden acceder a este tipo, ¿no?, de manejo, que serían los centros de conservación, los centros de rescate, los zoológicos, los zoocriaderos. Cuando se estuvo haciendo el tema del reglamento, había una gran discusión diciendo, pero las comunidades pueden hacer su zoológico, pueden hacer sus zoocriaderos, y decíamos, pero ¿por qué no? Si son personas jurídicas, ¿no? Entonces, pero la condición es ya, lo pueden hacer, pero se van a regir a lo que dispone el reglamento de fauna, porque el reglamento de comunidades solo lo señala de manera referencial y te dice que si tú quieres acceder al manejo de fauna, te regulas al reglamento de fauna, porque hay ciertas condiciones especiales para el manejo de los animales, ¿no? Porque hay un tema también de sanidad, ¿no? Entonces, y todas esas particularidades están señaladas en el reglamento de fauna. O sea, se les es aplicable si las comunidades quieren acceder a este aprovechamiento, se rigen al reglamento de fauna. En una disposición final del reglamento te dice que los aprovechamientos de fauna se rigen al reglamento de fauna, ¿ya? Siguiente, por favor. Entonces, en el caso de subsistencia, se permite el aprovechamiento exclusivo para los miembros de las comunidades, ¿no? Incluye el intercambio, ¿no? Las comunidades se intercambian pues los animales, hay el trueque, ¿no? En las asambleas se puede establecer las cuotas por familia, ¿no? No se realiza pago de derecho a aprovechamiento. Igual como el tema forestal, aquí no se realiza pago de derecho cuando es para subsistencia, ¿ya? Y en la comercialización, la autoridad aprueba las especies, cuotas, zonas y pago por derecho de aprovechamiento, y para el caso de CITES lo aprueba el CERFOR,
¿no? Entonces, aquí en el tema ya de comercialización hay un tema garantista, donde ya tienen que intervenir las instituciones del Estado para establecer las cuotas, ¿no? ¿Cuánto es lo que se puede aprovechar? Siguiente, por favor. Ahora bien, las comunidades tenían el aprovechamiento para los permisos forestales, para el acceso al recurso forestal, también para el acceso de los recursos de fauna silvestre, también tienen para el tema de las plantaciones. ¿Quién me dice qué es una plantación? ¿Entienden qué es una plantación? ¿Sí? Muy bien, a ver, otro comentario. Ya, a ver, otros. Es el repoblamiento de áreas degradadas, o sea, con especies exóticas o nativas, y suelos que tenían afectados. ¿Cuál sería la principal diferencia entre un recurso forestal, ¿no? un árbol, y un árbol plantado? ¿Cuál sería la principal diferencia? Mientras que el otro nació, ¿no? Naturalmente, en el otro, el humano tuvo que intervenir, ¿no? Cultivarlo para que se produzca o reproduzca, ¿no? Entonces esa es la intervención humana, ¿no? Por eso es que en el tema de la plantación, el Estado no otorga un derecho de una autorización, por eso le dicen solo regístrate, ¿no? O sea, solo regístrate porque tú lo has hecho, o sea, es algo que tú has hecho y yo lo único que te puedo brindar son garantías para cuidar en este caso este recurso plantado que es de tu propiedad, ¿no? Entonces esa es la principal diferencia en el tema de las plantaciones, ¿no? Entonces no están sujetos a derecho de pago, ¿no? Hay una presentación de planes, pero cuando se quiere aprovechar de manera mayor, pero no en el tema de comunidades, eso no aplica para temas comunidades. Siguiente, por favor. Entonces, ahora nos toca ver y cómo las comunidades protegen su territorio, sus recursos forestales, sus recursos de fauna, ¿cómo lo protegen? Ya hemos visto que tienen derechos, que tienen formas de acceder a los recursos forestales y de fauna silvestre, a los bosques plantados con ciertas condiciones, ¿no? Pero ellos también tienen otro derecho que les brinda la norma, que es monitorear, ¿no? Controlar, formar sus comités de vigilancia y de control forestal comunitario, ¿no? Entonces ellos pueden organizarse en un grupo y la autoridad regional los puede reconocer y ese reconocimiento les sirve a ellos para realizar hasta algunas intervenciones, ¿no? Que te permite la norma, ¿no? Y en este caso, para esto también requiere, ¿qué requeriría si quiero formar mi comité comunal, este grupo? Una acta. Recuerden que los derechos de las comunidades de manera interna, ¿cómo se cautelan? A través de su acta de asamblea, ¿ya? Entonces, recuerden que esa es la forma como ellos cautelan sus derechos, ¿no? Entonces, y cómo ellos designan, en este caso, a sus representantes para el control y monitoreo. Sí. La 2738 contemplaba los comités de gestión de bosques. No sé si, porque ya lo he revisado la legislación, la actual, no contemplan ya. Pero debe ser este capítulo de los comités de vigilancia y control que trata ya con la anterior legislación. Ya, mira, es una muy buena pregunta. Los comités de gestión de bosques sí están en la norma, están en la ley. Y son parte, si no me equivoco, del SINAFOR, ¿no? Están en el artículo 12 de la ley, dice, los miembros de la SINAFOR son tales. Y creo que, si no me equivoco, al final dice Comité de Gestión de Bosques. Ya, y también hay una disposición en el reglamento de gestión sobre el Comité de Gestión de Bosques. El Comité de Gestión de Bosques
es un tema vinculado a la gobernanza. ¿Qué significa gobernanza? O sea, que todas las instituciones, actores que están en el área, de alguna manera se organicen, interactúen, comunidades, municipalidad, empresas privadas, ¿no? Todos esos actores se organicen y formen pues este comité, ¿no? Que tiene un poco la figura de la legislación anterior, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de este comité con este comité de vigilancia? Que es exclusivo para comunidades y es para el control y vigilancia. No significa que van a ir y quitar, no, van a controlar, vigilar y van a dar aviso a las autoridades. Cuando vean, no sé, pues un aprovechamiento indebido, ¿no? Entonces pueden ellos intervenir y la autoridad está obligada, ¿no?, a atenderlos y a verificar lo que se está informando, ¿no? Entonces, por eso este tema de comité no es lo mismo que el comité de gestión de bosques, ¿no? Es más para las comunidades y su control y vigilancia. Siguiente, por favor. Ahora, como vimos en toda la secuencia de la exposición, ellos tienen derecho a decidir. ¿Y cómo lo deciden? ¿Dónde materializan esa decisión? ¿Cómo la autoridad sabe qué decisión ha tomado la comunidad? ¿En qué documento lo verifica la autoridad? En el acta de asamblea. Entonces, eso es algo que debemos tener claro. ¿Dónde va a estar materializado la decisión de la comunidad? En el acta de asamblea comunal, ¿no? Entonces, la acta de asamblea se utiliza para todos estos casos. En nuestra legislación se utiliza para el aprovechamiento forestal, se utiliza para el manejo de fauna silvestre, para establecer las cuotas de caza por familia o cazador, para los contratos con terceros, para el comité de vigilancia y el acceso al conocimiento colectivo, ¿no? Entonces, estas son en todas las condiciones donde nuestra legislación va a solicitar una acta de asamblea comunal. La acta de asamblea comunal, que no lo he puesto acá, pero ¿qué condiciones debería cumplir? Que esté legalizado, claro, una copia legalizada, pero aunque ahora hay una ley que te dice que ya no deberíamos pedir por temas de costos, hay requisitos que no deberíamos pedir a los ciudadanos o en este caso a las comunidades también, ¿no? De actas, deben firmar los representantes elegidos por la población, por la comunidad y también los participantes del consenso y los acuerdos. Ya. Eso también, las comunidades tienen su asamblea comunal, pero toda asamblea se regula de acuerdo a su estatuto. Recuerden eso, ¿ya? Que hay un estatuto de la comunidad que también dice cuáles son las facultades que tiene un representante, ¿no? Hasta dónde llega su representatividad, ¿no? Su nivel. En este caso, nosotros solo pedimos el acta de asamblea y lo que se verifica es la representatividad del representante, ¿no? Pero recuerden, así como nosotros, los ciudadanos, tenemos la Constitución, que es nuestra Carta Magna, para las comunidades, su carta que regula dentro de es su estatuto, el estatuto comunal, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora bien, nuestra legislación también ha previsto fortalecer las capacidades de las comunidades, ¿no? Entonces, para eso se va a coordinar tanto con las autoridades locales y regionales y brindarles asistencia a las comunidades. Ya el CERFOR ha aprobado, por ejemplo, el tema de los modelos de contratos. ¿Por qué se ha aprobado este tipo de modelos? Es para que ellos tengan una referencia de cuáles son las condiciones que no podrían ser negociables, ¿no? Por ejemplo, si le dicen, te otorgo todo el derecho de aprovechamiento, no, porque recuerden que ellos tienen derecho de exclusividad en el aprovechamiento de sus recursos. Entonces, hay ciertas condiciones que el Estado le ha brindado a la comunidad como tema de asistencia técnica, pero como es contrato entre privados,
se negocian ellos ya las condiciones, por ejemplo, el monto de las utilidades, el tipo de pago, ahí no podría entrar a regular el Estado, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay un acuerdo entre privados, pero sí te brinda la asistencia a través también de modelos de contratos, ¿no? El CERFOR también ha hecho capacitaciones a las comunidades en el tema también de los reglamentos, para un poco ellos puedan conocer cuáles son sus derechos y cuáles son sus deberes, ¿no? Siguiente, por favor. Así como tienen derechos, las comunidades también tienen obligaciones. Y si no se cumple, son sujetos a un procedimiento sancionador, ¿no? Entonces, porque todos, así como adquirimos un derecho trae consigo siempre una obligación, ¿ya? Entonces, en este caso, las infracciones y la sanción es la misma. Los niveles es el mismo, porque lo que interesa no es el monto, sino es la actitud, la condición, ¿no? O sea, si yo te otorgo un acceso, tú tienes que cumplir con la obligación. Tú ya sabes que si yo te otorgo esto, si no cumples, puedes ser sujeto a sanción, ¿cierto? Entonces es igual cuando somos estudiantes, damos un examen, sabemos que si no rendimos bien el examen, la consecuencia que es que podemos salir jalados, ¿no? Entonces, todo derecho viene con una obligación. Entonces, es igual, las comunidades tienen un derecho que es el acceso y tienen que cumplir con las obligaciones. Y si no cumplen con las obligaciones, son sujetos ¿a qué? A un procedimiento sancionador. Las comunidades también son sujetos a procedimiento sancionador, ¿ya? Entonces, y no solamente las comunidades, también pueden ser los regentes, ¿no? Los terceros, en este caso, aquel con quien la comunidad celebró un contrato, también pueden ser sujetos a sanción. Y por último, las comunidades que realizan actividades dentro, ¿no?, del territorio comunal. Diré las personas que usan, que hacen actividades dentro del territorio comunal, ¿no? Entonces, hay una consecuencia, ¿no?, para cualquiera que no cumpla con las obligaciones asumidas, ¿no? Y esas infracciones deben estar debidamente establecidas, ¿no? Porque no se puede también aplicar una sanción que no está considerada como infracción. Esa también es otra condición. Las infracciones tienen que estar debidamente detalladas. Quizás estuvo como una obligación, pero no está considerada como una infracción, no te pueden sancionar. Entonces, lo que tú tienes que verificar es si esa obligación está considerada como una infracción si no cumples, ¿no? Y si está considerada como una infracción, ahí sí hay un procedimiento sancionador, ¿no? Que se sujeta al procedimiento administrativo, puedes apelar y todo eso, ¿no? Pero se inicia ya con un tema de intervención de la autoridad competente, ¿no? Siguiente, por favor. Las infracciones y sanciones, que eso también lo van a tener más adelante bien detallado, son las leves, las graves y muy graves. Como les dije, a las comunidades, no porque sean comunidades, se les ha hecho de manera diferenciada, se les aplica el mismo monto, ¿no? Entonces, en la primera, en la leve, te amonestan, te dicen, estás haciendo de esta forma, te amonestan, y si hay una reincidencia, te aplican una multa. En las graves ya hay una multa más grande y en las muy graves ya se incrementa. Este tema ha sido hasta gradualizado, ¿no? Ha habido un tema de gradualización, que ya, ¿por qué? Porque ha habido, cuando se puso la norma, ha habido mucho impacto, ¿no? Fue como muy fuerte el tema de la sanción, ha habido un tema de verlo cómo se había señalado este tipo de normas, ¿no? Entonces, el CERFOR con otras instituciones ya han establecido un tema gradual para la aplicación de esta multa, ¿no? Hay una gradualidad en la aplicación, que eso ya me imagino le van a explicar en el tema de cuando hay una exposición sobre el procedimiento sancionador, que creo que ya en esto, ¿no?, después en estas semanas, ¿no? Esto es de manera reflexiva para decirles que a las comunidades también se les aplica, ¿no? También son sujetos a sanción. Sí. ¿Qué factibles son el cobro de esas multas? Porque es una comunidad, a veces el tema de dinero, ¿cómo hace para cobrarle a las comunidades ese dinero?
Claro, en esos casos hay un procedimiento de ejecución coactiva, ¿no? O sea, ya el ejecutor coactivo se encarga de ver cómo le cobras a la comunidad, y algunas, como tú dices, no tiene, sus propiedades no son embargables, ¿no? Entonces, pero ¿qué limita que tú tengas una sanción? Que no puedes hacer el aprovechamiento, ¿no? Entonces, hay algunas comunidades, hay algunas que han pagado, hay algunas que ahorita están en el Tribunal Forestal, viendo pues un tema ya administrativo para que se les, ver la forma de que se les anule esa resolución de OSINFOR, ¿no? En temas de la aplicación de la sanción, ¿no? Ese ya es un procedimiento aparte, pero que es parte del mecanismo de la legislación, ¿no? O sea, te pueden sancionar, tú apelas, reconsideras, igual te la confirman y puedes ir al Tribunal Forestal. El Tribunal Forestal es el que resuelve la apelación, ¿no? Porque OSINFOR no resuelve. Lo que resuelve OSINFOR es la primera instancia. La segunda instancia es el Tribunal Forestal. Ya el Tribunal Forestal ha ido emitiendo algunas resoluciones que eso a mayor detalle le van a explicar ya en la siguiente sesión. Hay una sesión exclusiva sobre procedimiento sancionador. Siguiente, por favor. Ya, y ese es el final. Bueno, espero que les haya gustado un poco el tema de las comunidades. Es un tema muy bonito, hay muy pocos profesionales, y qué gusto que ustedes estén metidos en este curso, porque hay muy pocos profesionales también que ven el tema de comunidades relacionada al manejo forestal comunitario, ¿no? Entonces, si ustedes tienen alguna otra pregunta que les gustaría saber o profundizar, bueno, hasta que termine la sesión podríamos hablar, si no, entonces yo empiezo a preguntar. Ya, mira, nosotros también en el CERFOR, bueno, yo digo nosotros porque antes también trabajé en el CERFOR y todavía me ha quedado mi corazoncito, ¿no? Ahorita estoy en el Ministerio del Ambiente viendo otras cosas, pero en el tema del acceso hay también hay acceso a los recursos genéticos. Hay una legislación especial para el acceso a los conocimientos tradicionales, ¿no? Hay un tema de contratos, es toda una particularidad y tiene todo otro procedimiento, que creo que no ha sido materia del curso, pero en todo caso yo te daría más detalles, no he puesto mi correo, pero los organizadores tienen mi correo y me puedes escribir y yo te brindo mayor información, ¿no? A ver, otra pregunta, entonces empiezo a preguntar. A ver. En cuanto al tema de la exclusividad, tengo entendido que la prioridad lógicamente lo tienen los pueblos, las comunidades nativas indígenas, campesinas. Sin embargo, un tercero sí podría adquirir derechos sobre estos previos nativos si es que tienen algún tipo de autorización por esta comunidad. Lo que pueden es acceder conjuntamente con ellos al aprovechamiento del recurso, ¿no? Por eso que hay los contratos con terceros, ¿no? Pero no podrían acceder a la propiedad, porque ni las comunidades han podido acceder, o sea, el tercero. En el caso minero es diferente, ¿ya? Al forestal. Ahí es otro tema, es otra legislación, y hay otros tipos de cómo se accede, en este caso, a la tierra comunal, ¿no? Porque en el tema forestal están las tierras de producción, y esas tierras de producción no se pueden dar en propiedad. Ya hay un tema porque son patrimonio forestal, ¿no? Entonces, esa es la principal diferencia, por qué no podrían entregarse en propiedad, ¿no? A ver, otra pregunta. Aprovechen, chicos. El curso está muy bonito, yo lo he visto muy bien diseñado y creo que van a aprender bastante con todos los temas que se vienen, ¿no? Y además el tema forestal es un poquito complejo. Si yo cuando me inicié hace unos años, veía el tema forestal y lo veía como chino, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre estamos acostumbrados en la legislación a ver penal, civil, familia, ¿no? Entonces, como que conocemos esos conceptos, ¿no? Y de pronto viene el tema forestal, que es más técnico, que tiene que ver con temas técnicos,
pero que si te das cuenta es apasionante, es bonito, porque tiene que ver con todo el tema de acceso a los derechos, ¿ya? Y en el tema colectivo de las comunidades, recuerden que son una población vulnerable, ¿no? Y que tienen ciertos derechos que no tienen otros ciudadanos por ser colectivo, grupo humano que se autoidentifica, ¿no? Que tiene su territorio, ¿no? Entonces, creo que eso es una particularidad de las comunidades y que la legislación forestal ha podido, en este caso, considerar y plasmar en la legislación, tanto en la ley como en el reglamento de comunidades, ¿no? Entonces, a ver, voy a hacer no sé cuánto tiempo queda. ¿Qué hora es? Ah, ya, todavía queda media hora, vamos a hacer un par de preguntas. Entonces. A ver, intervenciones primero. Sabemos que en el Perú ahorita estamos sufriendo un avance progresivo para la formalización de lo que es las personas que están en el ámbito de la madera, del ámbito forestal. Redadefa, ¿usted viene de Redadefa, doctora? Sí. Redadefa. ¿Qué apoyos brinda a las comunidades nativas, por ejemplo, para que se puedan asesorar y puedan formalizarse? Porque sabemos que a veces ellos no tienen mucho conocimiento respecto a qué trámite tienen que realizar, cuál es el procedimiento que tienen que realizar. ¿Hay apoyo técnico por parte de esa institución? ¿Apoyo? No sé. A ver, la Redalefa es la Red Latinoamericana de Derecho Forestal y Ambiental. Es una red que se formó en el 2003, ¿no? Es una red que contribuye al fortalecimiento académico y de investigación en temas de legislación forestal y ambiental, ¿no? La Redalefa estos años ha hecho conversatorios, ha hecho algunos cursos de capacitación, brindando no solamente el alcance de la legislación nacional, sino internacional, ¿no? Entonces, haciendo un tema comparado con los países, por ejemplo, de Colombia, Brasil, ¿no? Ecuador, Bolivia, ¿no? Y la Redalefa lo que brinda es eso, un tema de asistencia, brinda capacitaciones, ¿no? En esta oportunidad nos tocó conjuntamente con el CERPOR brindar apoyo, asistencia para este curso, ¿no? La Redalefa cada 2 años tiene su congreso nacional. El próximo año vamos a tener un congreso en Guatemala, ¿no? Entonces van a salir las condiciones para poder postular, se brinda algunos, se cubren algunos temas de pasaje o estadía, dependiendo también, pero previo a un artículo relacionado al tema que se va a generar, en este caso, en este congreso, ¿no? Entonces, nosotros también vamos a compartir esa información con los organizadores para que ustedes les brinden la información y también puedan postular si consideran necesario también postular, ¿no? Pero lo de la Redalefa, y eso también vamos a concretizar, vamos a empezar a publicar todas las talleres que hemos realizado, toda la documentación que se ha generado. Este año vamos a sacar publicaciones cada 3 meses sobre temas de incidencia, ¿no? Por ejemplo, en estos fines de mes vamos a sacar un artículo sobre el tema del sector forestal. Entonces, eso también les vamos a hacer llegar, ¿no? Entonces, para compartirlo con todos, ¿no? ¿Y qué es la Redalefa? Todos estamos invitados, todos aquellos que tienen interés pueden participar en esta red. Esta red es altruista, o sea, las personas que participan ahí no es que ganen un dinero, participan porque es de su interés contribuir a la discusión, al fortalecimiento, a la incidencia política para generar normas o integrar las normas, porque a veces estamos sobreregulados y no vemos el tema de la implementación, ¿no? De las mismas normas. Entonces estamos en ese proceso. Podemos brindar asistencia técnica, sí, cuando se requiera, y todo también depende de los recursos, ¿no? Entonces ustedes saben que para brindar o hacer una asistencia hay que disponer recursos, y si uno quiere ir a una comunidad, los recursos son mayores también, ¿no? Entonces, pero ahora vamos a empezar, este año sacamos las publicaciones, tenemos también estamos pensando sacar algo virtual para poder brindar asistencia, porque también nos ha hemos visto que Serfor ha tenido tanta acogida
que hay una gran demanda, ¿no?, de saber varios temas, ¿no? Entonces, también pensamos contribuir con esa información, ¿no?, desde la experiencia que ya hemos tenido en otros países. Pero no nos desviemos del tema, vamos a hacer unas cuantas preguntas de todo lo que hemos visto ahora en la exposición, ¿ya? ¿Sí? ¿Quieres hacer una pregunta? A ver, para los comités de vigilancia no hay un incentivo económico, no, ellos se organizan como parte de la comunidad para proteger de alguna manera el área. Lo que hay es un reconocimiento de la autoridad que tú eres ese comité que proteges el área como parte de la comunidad y te brindan ciertos derechos, pero no hay un recurso económico, ¿no? ¿Por qué? Porque es parte de la comunidad y ellos también es el deber de protegerlos, ¿no? Y del Estado brindarle las facilidades y las garantías para que puedan proteger su territorio, ¿ya? Entonces, todavía quedan unos 20 minutos, creo, ¿no? Entonces, vamos a ver unas 3, 4 preguntas. Una primera pregunta que tiene que ver con el tema más introductorio y general es, ¿cuál sería para usted, qué derechos colectivos han podido conocer a lo largo de la exposición? Derechos colectivos de los pueblos indígenas. Se levanta la mano y tomamos 3 preguntas, 3 participantes en esta primera pregunta. A ver, levanten la mano. 1, 2, 3, ya 4. Tú primero. Ok. Igualito, la misma. La que está atrás. Derecho al uso de los recursos naturales que pueden tener. Muy bien. Ahí tú tenías lo mismo también. Sí, doctora, justo también iba a comentar el derecho a la consulta previa de la implementación del plan de manejo y también los derechos adquiridos que son acuerdos internos dentro de la comunidad y que se establecen en el acta. Ya. Entonces, los derechos colectivos que hemos visto aquí, los principales, es el tema del derecho a la consulta, el derecho a la participación, recuerden que ellos participan en la gestión, y lo que dijo el compañero, el derecho al acceso, ¿no? El acceso, porque recuerden que hay comunidades que no están tituladas, pero la legislación garantiza ese derecho al acceso. Ya. Segunda pregunta, ¿cuándo se debe hacer la consulta previa? Levantamos la mano, todos los que quieran responder, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6, 7. Apunta ahí para ver la participación. A ver, de aquí, de este grupo, ¿quién levantó la mano? Primero, en orden, ¿ya? Antes de tomar algunas medidas que puedan afectar los derechos colectivos de las comunidades, sean leyes o procedimientos administrativos. Ya, a ver. Cuando se vulnera derechos fundamentales. Ok, siguiente. Sabemos que la consulta previa se da entre el Estado y también la comunidad nativa o campesina. El Estado va a implementar, por ejemplo, una medida legislativa o una medida administrativa. Que esa medida afecte de manera directa lo que es el derecho del indígena campesino, tiene que realizar la consulta previa. Ya, siguiente. A ver, en este grupo. A ver. La consulta previa, como su mismo nombre le dice, es previa a que se haga cualquier tipo de actividad que pueda afectar nuestro medio ambiente en realidad. Ya. En este caso para los pueblos indígenas. Ya, aquí. Cuando afecte directamente un derecho o también el ejercicio. Muy bien, siguiente. Cuando puede haber una modificación en la vida de estas comunidades, ¿no? En sus costumbres. Ok, ¿tú? Es una medida legislativa o una administrativa que afecta el derecho al ejercicio del derecho. Muy bien, querías conversar. Redundando con lo que dijo mi compañera, un enlace así global, general, diré, ¿no? La consulta previa se realiza antes de la ejecución de cualquier proyecto de inversión que traiga como un fin económico, una afectación directa también como indirecta, y sobre todo que dentro de ese proceso de participación los involucrados o afectados directos tengan una participación más efectiva.
La consulta lo puede promover un privado. Es el deber del Estado. Entonces, la consulta se produce cuando hay una afectación del derecho o un cambio del ejercicio del derecho, ¿no? ¿A quiénes se consulta? ¿Al representante de la comunidad? A todos los actores involucrados, o sea, a la comunidad. Recuerden que la comunidad es un grupo, un colectivo, ¿no? Entonces, ese es el ejercicio. Y la consulta está reconocida en nuestra legislación interna y de manera internacional, que es el convenio 169, ¿cierto? Ya. Tercera pregunta. ¿Ya estamos bien, chicos? ¿Ah? No son preguntas del examen, yo me los estoy inventando. La tercera pregunta sería, en el tema, las comunidades que no tienen título, ¿cómo pueden acceder al aprovechamiento del recurso y a través de qué instrumento de gestión? Levantamos la mano, no se responde. Ahora empezamos por este lado. A ver. Mediante la declaración de tema, porque son de menor intensidad para que no afecte o tenga un impacto mayor en el uso o en el aprovechamiento de la. Muy bien, muy bien. Ya, a ver, el siguiente, acá había uno más igualito, ya no hay nada que agregar. A ver, acá, en orden, a ver. A través de estas unidades transitorias que me permiten luego generar sus declaraciones. Muy bien, a ver. A través del tema, porque son pequeñas comunidades que no van a generar mucho impacto negativo. Ya, más que pequeñas comunidades es de menor intensidad, o sea, la intervención que se vaya a realizar sea de menor intensidad. ¿Querías decir algo? Lo mismo, igualito. Ya está. Entonces ya vimos este tema de estos conceptos generales, ahora veamos un poco el tema de los permisos, ¿no? Entonces, ¿a qué tipo de recursos pueden acceder las comunidades nativas y comunidades campesinas? ¿A qué tipo de recursos? A ver, acá del medio, acá hay chicos que no hablan, ¿ah? A ver, los voy a hacer hablar yo. Empezamos a ver, acá, a ver, primero por allá, a ver. Recursos forestales con fines maderables y no maderables, y recursos de fauna silvestre. Ya. Siguiente. Agregando también los recursos alternativos como frutos, caucho. Ya. ¿Qué más? Recursos de libre acceso que son para su autoconsumo o aprovechamiento. Está bien. ¿Alguno más? Pero también recursos para, Muy bien, recursos genéticos. también recursos para fines de comercialización, pero su previa autorización. Ya. ¿Alguien más? Recursos de ecoturismo. Muy bien. ¿Alguien más? Y los bosques plantados también, ¿no? Bosques plantados también pueden acceder y no requieren autorización, no requieren permiso. ¿Qué solo requieren en los bosques plantados? El registro. ¿Ya? Entonces, no se olviden de los bosques plantados, también pueden acceder. Ya, entonces ya vimos también el tema de acceso, ¿cierto? Ya sabemos que para cuando uno quiera acceder a estos niveles de planes de manejo en estas escalas es el aprovechamiento comercial, ¿no? Diferente al autoconsumo, ¿no? O uso doméstico, ¿no? Que es para la asistencia propia de las comunidades. Ya, entonces, ahora veamos el otro tema. Las comunidades, ante quienes pueden brindarle asistencia técnica a las comunidades, ¿quiénes pueden brindarles asistencia técnica a las comunidades? Uno por aquí y otro por acá. Ya, tres. A ver, empezamos por acá. Ya. Ya. Sí. El regente, muy bien, el regente. Entonces, tenemos que hay un deber del Estado de brindarle fortalecimiento de capacidades, ¿no?, a las autoridades, pero para el tema de aprovechamiento lo tendrían que hacer a nivel de un regente.
Ya, con la anterior ley teníamos al consultor forestal, ¿ya? Con la nueva ley viene el regente forestal. Y a diferencia del consultor, el consultor firmaba, ¿no? Hacía el plan de manejo, el regente firma pero implementa, se encarga hasta el proceso final de la planificación forestal, ¿no? ¿Cuándo necesitamos regente? ¿En qué tipos de planes necesitamos regente? A ver, un ratito, la que no ha participado mucho, a ver. Muy bien, otra. Igualito, a ver. Los que tienen un alto, los planes de manejo que tienen un grado de intensidad alto. Claro, ¿qué es el plan intermedio? Ahora son PO, ¿no? Ya no son POA, ¿no? Son PO, planes operativos. Porque antes el POA era plan operativo anual. Ahora es el PO, que es el plan operativo, que puede ser de 1 año a 3 años, ¿no? Entonces, ya vimos el tema de regente. A ver, en el tema de las sanciones, recordemos, y esta es una referencia nomás, que toda obligación genera el incumplimiento de una obligación, puede generar una infracción. ¿Y cuándo una obligación es sancionable? ¿Cuándo una obligación es sancionable? Muy bien, esa es la respuesta. Cuando está tipificado, o sea, está señalado como infracción, porque si no estaría tipificado, no podría ser sujeto de sanción, ¿sí? En la ley, en el reglamento, ¿no? En la disposición normativa, o sea, tiene que estar debidamente tipificado. Tenemos que recordar también que para que una sanción se pueda ejecutar, así decirlo, tiene que realizarlo la entidad competente. Y antes, claro que tiene que estar regulada la sanción o infracción en lo que es una norma con rango de ley, y que el reglamento también tiene que estar autorizado, también tiene que estar reglamentado, tipificado por una norma con rango de ley. Claro, eso te lo dice la Ley de Procedimientos Administrativos, ¿no? Que te dice que toda infracción debe estar en la ley. Y si no está en la ley, debe estar autorizado para que esté en el reglamento, en este caso a través de un decreto supremo, ¿no? Que en el caso de la legislación forestal se encuentra tipificado en todos los reglamentos cuáles son las infracciones. Sí, lo que yo estoy refiriendo es que cuando te habilitan, en este caso, a tipificar, la ley te lo tiene que decir para que lo hagas a través de un decreto supremo. O sea, tiene que haber una habilitación legal para poder hacer ese tipo de tipificación, ¿ya? Ahora, ya hemos visto todo el tema de derechos, accesos, un tema un poco de infracciones que ya lo van a ver y lo van a desarrollar más adelante, ¿no? Con ya temas de procedimientos. Lo que habría que ver es el tema de los contratos con terceros. ¿Pueden o no pueden las comunidades celebrar un contrato con terceros? Ya. ¿Y cómo deben ellos materializar este acuerdo con el tercero? ¿En dónde? ¿En qué documento? En el acta de asamblea. Muy bien. ¿Y en qué otros requerimientos nos dice la norma que debemos considerar el acta de asamblea? ¿Ya? Y eso creo que ya sería la última pregunta. Y a ver las intervenciones. ¿En qué otros mecanismos que nos ha planteado la ley deberíamos requerir el acta de asamblea? A ver, levantamos la mano. A ver, quiero ver quiénes van a participar. No tengan miedo, porque al final vamos a reforzar, ¿ya? ¿En qué? O sea, según lo que hemos visto en la exposición, hay en algunos, ¿no? Para garantizar el acceso, para unos temas que brinda la norma, se requiere las actas de asamblea, ¿no? Entonces, ¿en qué condiciones te está pidiendo la norma
que debes tenerla el acta de asamblea. Recuerda, había un grafiquito que te decía todas las condiciones, ¿no? Entonces, a ver, empezamos por acá levantando la mano, nadie habla. Empezamos por allá con los dos de atrás. A ver. Para la demarcación del territorio donde se va a aprovechar los recursos naturales. Muy bien, siguiente. Para la elección del agente forestal que va a estar a cargo del área de manejo. Excelente. Para el aprovechamiento de los recursos y también con contratos. Muy bien. Para el reconocimiento del comité de vigilancia. Muy bien. Siguientes, ¿no? Entonces se necesita para todo aquello que va a involucrar una decisión de la comunidad en el tema de acceso, en el tema de la contratación de regente, en el tema del ordenamiento, ¿no? En el tema del contrato de tercero, ¿no? Entonces, y ese mecanismo es el mecanismo interno que tiene la comunidad. Es el mecanismo interno de protección para garantizar también ellos mismos sus derechos colectivos para el acceso a los recursos forestales y de fauna silvestre. Bueno, claro, el estatuto lo que te dice es cuáles son tus órganos de representatividad, ¿no? Tu jefe, tu secretario. También el estatuto te establece a veces en qué condiciones puedes hacer el aprovechamiento, ¿no? Hay algunos estatutos que restringen. Hay varias comunidades que no solamente tienen el estatuto, tienen su reglamento para el acceso a los recursos naturales. Entonces ellos también se rigen a esas disposiciones internas. Así como la Constitución rige a nosotros, todos nosotros, para las comunidades, o sea, también les rige la Constitución, pero su instrumento madre, se podría decir, es su estatuto, ¿no? Entonces, yo creo que con estos alcances habríamos finalizado la exposición. Muchas gracias por su atención. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.